Una vez más, agradecer al gobierno del Reino de los Países Bajos, al gobierno de Holanda, por haber restituido, como se hizo, luego de gestiones intensas, de muchas presiones, tensiones, restituir, como se ha hecho, las relaciones en base al respeto internacional. Pasará a la historia. Bueno, muy buenas noches. Ustedes lo acaban de ver. Washington no logró frenar los lazos del supuesto narcotráfico venezolano y después de solo pocos días, Aruba deja en libertad al exdirector de la inteligencia militar de Venezuela, el general Hugo, mejor conocido como el Pollo Carvajal, que estuvo detenido por su presunta participación en el tráfico de droga en la isla de Aruba y altamente deseado por los Estados Unidos. Le damos la bienvenida al señor que está con nosotros en la mesa, el coronel retirado Julio Rodríguez, que fue magistrado de la Corte Marcial, aparte miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y es la gran interrogante, es la gran incógnita, ¿por qué Aruba, los Países Bajos, amigos de los Estados Unidos, europeos, le devuelven a Venezuela a este señor tan querido por la DEA? ¿Qué pasó? Bueno, hay una presión tanto en el orden diplomático como en el orden de fuerza militar, porque de acuerdo a informaciones comprobadas, ¿sí? Venezuela colocó 5 barcos militares en la costa oeste de Aruba, hacia el lado donde está la prisión de Kia, ¿sí? Y esto fue detectado por los marines holandeses y reportado a Venezuela. Venezuela dijo que no, que era que simplemente estaban pasando, regresando de un ejercicio por allí. Pero bueno, fíjese. Pura casualidad que fue el día en que a Carvajal lo sin meten duda preso. Que son 5 barcos militares que le pueden haber asustado al Reino de Holanda. También se sabe que el Departamento de Estado ha dicho que hubo presiones por parte de Venezuela sobre el rey holandés, sobre el gobierno de Aruba. Pero la gran pregunta es qué tipo de presión puede ser efectiva de parte de Venezuela a Aruba o al gobierno de Holanda. ¿Qué tipo de presión? Bueno, ¿cómo puede amenazar Venezuela a los holandeses de hacer qué? Invadirlos. No, pero también tiene la parte económica a través de las grandes inversiones que tiene Holanda en Venezuela y viceversa. Por ejemplo, la empresa mixta Perla, que tiene PDVSA con la Shell, que es propiedad de los holandeses. Además de eso, la Shell tiene otra serie de inversiones en Venezuela y actualmente está en negociaciones con Venezuela para la adquisición de la Citgo, que está operando aquí en Estados Unidos. Pero aparte de eso, existe la empresa Damen, que es la empresa constructora de barcos, que está haciendo un contrato, por un lado, de 10 transportes petroleros para la empresa petrolera, y aparte de eso está haciendo 12 patrulleras militares que, por cierto, van a ser construidas en Entonces, en todo Cuba. Negocio, usted lo que me dice, Mira, Cuba, es todo negocio. Hay, la Shell cedió ante las presiones de Venezuela. Eso es lo que usted me está diciendo. Como dijo el secretario de Defensa el secretario de Defensa de Eisenhower, los países no tienen amigos, no tienen amigos, solo intereses. Fíjense y aquí lo que dice, privaron los intereses. Usualmente es así. Fíjense lo que dice el presidente Maduro, llegando el señor Carvajal a Venezuela. Adelante, aquí está el presidente. Quería señalar a 2 personas allá. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Corruptos. Sí. Claro. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. Allá no me dejaron los abogados decírselo. Y si me hubiese preguntado por qué, porque yo sospecho, como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. La trampa, claro. Vamos a darle la oportunidad a que también un miembro del grupo chavista nos dé su opinión, pero déjeme solamente mostrar nuevamente al señor Carvajal, ya que estaba hablando sobre que él considera que hay ciertos manejos en su contra en Aruba, donde está acusando a los jueces de estar comprados. Aquí está nuevamente el señor Carvajal llegando a Venezuela después de su liberación. Adelante. Hoy el Nacional, un periódico
del fascismo, de la ultraderecha. Bueno, sacó barbaridades. ¿Dónde se irá a meter Miguel Enrique Otero a esta hora? Que quedó en ridículo, además, utilizando y destruyendo ese patrimonio que es de todos los venezolanos, que nos dejó Miguel Otero Silva, y que él se ha encargado y empeñado de destruir la obra. A dos personas allá, el juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Corruptos. Sí. Claro. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. Allá no me dejaron los abogados decírselo. Y si le hubiese preguntado por qué, porque yo sospecho, como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. La trampa, claro. Le damos entonces, como prometí, le damos la bienvenida al señor Germán Febres, que es diputado del PSV de la Asamblea Nacional de Venezuela, uno de los miembros chavistas dentro de la Asamblea Venezolana. ¿Cómo está usted, Germán? Sí, muy buenas tardes. Gusto en hablar con usted. Siempre digo que siempre quiero a la representación chavista en este programa, así que me da mucho gusto darle la bienvenida. Usted sabe que algunos consideran, como por ejemplo su compatriota aquí en la mesa, que en realidad fue presión del gobierno de Venezuela sobre los holandeses. Usted considera que se hizo justicia. ¿Por qué es eso? Si en un momento Holanda no consideró que este señor tenía la protección o la inmunidad diplomática y después consideró que sí. ¿Qué pasó? Mira, estas interioridades pues no sabría calificarla, porque lo que sí estoy absolutamente seguro lo que se estaba cometiendo un atropello al detener al general Carvajal, que bueno, es un miembro del staff diplomático de Venezuela. O sea, todos los diplomáticos a nivel internacional tienen inmunidad diplomática, y el general Carvajal pues no es menos para no tenerla. Sí, sencillamente se había cometido un atropello o un error, pero en todo caso fue enmendado pues con la libertad de Carvajal, porque no había otra alternativa, evidentemente, porque estaríamos violando flagrantemente lo que son las normas internacionales que protegen a todos los miembros de cualquier país que sea diplomático. Ahora, ¿usted no cree que pudo haber habido algún tipo de interés financiero, como nos estaba diciendo su compatriota, el coronel, que la Shell influenció grandemente, porque la Shell no quiere ningún tipo de problema con el gobierno venezolano, ya que tiene la explotación de un área importantísima de Maracaibo, que es el lago donde está el oro negro, ¿no es así? Sí, no sabría, bueno, por supuesto, ya son especulaciones en todo caso. Lo que el hecho evidente es que se cumplió con esa norma internacional, pues, de darle de otorgarle pues lo que es la inmunidad diplomática. Dígame por qué, señor Ferrer, por qué lo recibe el presidente Maduro, por qué tanta fiesta alrededor del regreso de Carvajal. ¿Cuán importante es Carvajal para los venezolanos? Bueno, como cualquier ciudadano venezolano que esté atropellado, sobre todo como nos tiene acostumbrados los Estados Unidos, que atropellan en cualquier parte del mundo a cualquier ciudadano, nosotros temíamos por la seguridad del general Carvajal, y evidentemente como país que se respete, pues tiene que abogar por sus ciudadanos. Pues le agradezco muchísimo, Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda que usted es uno de los miembros distinguidos del chavismo dentro de la Asamblea Nacional, así que siempre un gusto en tenerlo en el programa. Dale, el gusto es mío. Vamos entonces a darle la oportunidad al señor Otto Reich, que está directamente desde Washington, quien fue su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio y que también fue, el señor Reich fue embajador norteamericano en Venezuela. ¿Cómo estás, Otto? Muy bien, gracias, María Elvira. Gusto en tenerte en el programa. Explícame cómo entonces, es la segunda vez que esto ocurre. Primero ocurrió con Walid Maklet, que sabemos que también era pedido por los Estados Unidos, por el Departamento de Tesoro, por la DEA, por presunto narcotráfico. Ahora ocurre con el señor Carvajal, donde el país, en la primera vez con Maklet en Colombia, lo devuelven a Venezuela. Esta vez Aruba lo devuelve a Venezuela. ¿Por qué Washington nunca logra su cometido en traer a la justicia gente que está en la lista negra del narcotráfico? ¿Qué pasa? Bueno, habrá que preguntárselo francamente a aquellas agencias que estaban a cargo de asegurarse que el señor Carvajal no regresara a Venezuela, pero que enfrentara a la justicia por todos los crímenes internacionales
que ha cometido. Estaba en manos del gobierno de Aruba, que es lo mismo que el gobierno de Holanda. Bueno, efectivamente. Mira, María Elvira, yo voy a decir lo mismo que dijo el Departamento de Estado esta mañana, pero de una manera un poco menos diplomática. El Departamento de Estado dijo, para cualquiera que sabe el idioma o lenguaje diplomático, que Holanda fue víctima de ¿cómo se dice? Blackmail en español. Sí, de un chantaje. De chantaje. Holanda fue chantajeada por los gángsteres que están a cargo de Venezuela hoy en día. Recuerda que el señor Carvajal ha sido designado como capo de la droga. Está acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar a cargo de un anillo, una empresa de crimen organizada de droga. También ha sido acusado en Venezuela de estar detrás de algunos secuestros, de extorsión. Sí. Estuvo en las computadoras capturadas por el gobierno de Colombia en Ecuador a Raúl López, el número 2 de la FARC. Estaba mencionado Carvajal como uno de los enlaces con la guerrilla que ha sido de la FARC, que ha sido designada como un grupo terrorista por países europeos y por Estados Unidos. Pero lo que no entiendo es por qué el chantaje, para utilizar el supuesto chantaje al que tú te estás refiriendo, pudo más que el poder de los Estados Unidos y de la DEA sobre estos gobiernos. Porque, bueno, dos cosas. Primero, que desafortunadamente la administración Obama ha demostrado claramente en 5 años que no sabe cómo ejercer el poder de los Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos en este momento está enfrentando serias crisis en todo el mundo. Ya nadie respeta a este gobierno, desafortunadamente. Hemos perdido el respeto de los amigos y hemos perdido el miedo de los enemigos. Aquellos que votaron por el señor Obama 2 veces deben de preguntarse si esto es lo que querían ellos. Segundo, que Holanda es simplemente otro país europeo que siempre ha puesto los intereses económicos por delante de los valores humanos y políticos. Los países europeos inventaron el mercantilismo hace 300, 400 años. La política extranjera, la política exterior de la mayoría de los países europeos depende de sus intereses económicos. Lo estamos viendo en el caso de Ucrania, que no quieren ni siquiera defender a un país europeo, Ucrania, de la presión militar de Rusia, a pesar de que Ucrania lo que quería hacer era unirse a la Unión Europea. Y los países de Europa no tienen la columna vertebral de imponerle sanciones a Rusia porque tienen miedo de perder mercados económicos. Es correcto. Entonces, nuevamente, esto fue lo que ocurrió, y en el caso del señor Maclé, que es un caso muy similar, ocurrió lo mismo, pero cuando se trataba de Colombia. Efectivamente, el caso de Colombia, Chávez le puso presión al gobierno de Colombia para que no soltara a Maclé por la misma razón que Maduro utilizó todo tipo de chantaje contra Holanda. Maduro no puede permitirse que una persona que sabe tanto del involucramiento de tantos altos funcionarios del gobierno de Venezuela, como lo sabe Carvajal, que caiga en las manos de la justicia de Estados Unidos y que se ponga a hablar, a delatar, porque caen presos o caen por lo menos encausados la mitad de la cúpula cívico-militar del gobierno de Venezuela. Le agradezco muchísimo, embajador, siempre un gusto sus comentarios, muchísimas gracias. Usted lo dice tal y como es o tal y como usted lo ve. Le doy la última palabra, coronel, 30 segundos. Es importante destacar que Carvajal, el general Carvajal, no era diplomático. El general Carvajal era un oficial consular y está regido por la Convención de Viena de 1963, que en su artículo 41 señala que cuando un funcionario consular incurre en delitos graves, está sujeto a la jurisdicción. Pero es lo que está diciendo el Aruba, embajador. Y Aruba no lo quiso ver de esa manera y sí le quiso tirar el manto diplomático. Aruba sí lo quiso ver, pero el rey de Holanda se lanzó a la torera el convenio de Ginebra. Es lo mismo, lo que estábamos diciendo, desgraciadamente, y bueno, ustedes perdieron la posibilidad de tener una persona que le pudiera decir a los Estados Unidos lo que está haciendo supuestamente la alta cúpula militar. Muchísimas gracias. Y al regresar vamos entonces a hablar sobre lo que decía el ex embajador Ray, que el presidente Obama en un comunicado de la Casa Blanca le deja muy bien claro a Netanyahu que tiene que parar la ofensiva en contra de la Franja de Gaza.
un alto al fuego inmediato, no solamente el presidente Obama, sino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a ver si eso ocurre en realidad. Es la situación de los Estados Unidos ante la comunidad internacional y, como dice el embajador, los enemigos no le temen y los amigos no los respetan. Eso y más al regresar. La administración del presidente Obama, al igual que las Naciones Unidas, le ha pedido a Israel de inmediato un cese al fuego en la Franja de Gaza, donde ya hay más de 1.000 muertos a causa de los ataques de las últimas 2 semanas. Sin duda que este es el problema más grande que tiene el presidente Obama en este momento en esa área del mundo, más allá de lo que está ocurriendo en Libia, en Siria, en Ucrania y ahora en Venezuela. Le damos la bienvenida al señor Alberto Milián, que bueno, sabemos que es analista militar. También fue miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ha venido en muchas ocasiones para hablarnos sobre la situación de los Estados Unidos cuando se trata de comunidad internacional. Y como estaba diciendo el embajador Otto Reich, los enemigos no le temen y los amigos no le respetan. Eso es lamentable. Vamos a ver qué piensa usted. También está con nosotros desde Buenos Aires, Ubay Atassi. ¿Cómo estás, Atassi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme al show. Siempre un gusto en invitarlo. Yo sé que usted es uno de los sirios que más conoce lo que está ocurriendo en su país, bueno, que habla español y que siempre nos viene a dar un panorama muy amplio. Pero vamos a darle la oportunidad a Alberto. Alberto, en particular, Obama llama a Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, le dice, tienes que detener esto. Las Naciones Unidas le han dicho, cese al fuego. Netanyahu, sabemos que los israelíes no necesariamente siguen los preceptos que le impone el resto de la comunidad internacional. ¿Esta vez lo hará? Yo no creo. Yo creo que en realidad Netanyahu y Obama no han tenido buena relación. No. Yo creo que son de dos vistas muy diferentes. La de Netanyahu es buscar la manera de que su país vaya a sobrevivir con seguridad. Sí. El presidente Obama es de una visión que trata de sacar a los Estados Unidos del escenario mundial, de no ser el policía y no actuar como una superpotencia. Okay. Así que yo creo que en este caso Israel lo que va a hacer es tratar de lograr sus objetivos estratégicos. Explícale al público lo que es. Los objetivos estratégicos. ¿Los túneles? Bueno, los túneles sí. es parte de la manifestación de la infraestructura de terror que existe. Sí. Pero lo que Israel tiene que buscar militarmente es cómo disminuir la capacidad de Hamás de atacar al pueblo israelita 24 horas al día y 2/3 partes de ese pueblo, que es lo que está expuesto. Sí. Y la manera de hacer eso es buscar los túneles que indicaste, donde están los abastecimientos de los cohetes y destruir la capacidad de Hamás de mantener una ofensiva 24 horas al día con el terror. Ok, entonces por eso Netanyahu le ha dicho a las Naciones Unidas y a Obama de que todavía su operación militar no ha terminado porque no ha logrado ese objetivo. Bueno, si ¿No es paran así? ahora es sacarle las castañas del fuego a Hamás. Es decir, Sí. Hamás actúa con impunidad del 99% de las veces. Sí. Entonces, cuando el Estado de Israel se está defendiendo, entonces cuando el mundo se siente ofendido. Pero sin embargo... Por los 1.000 muertos. Por los 1.000 muertos. Sí. Pero ellos provocaron esa guerra y ningún Estado deja de tener el derecho de defensa personal. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora con la llamada de Obama y la llamada del Consejo Nacional de las Naciones Unidas? El mundo entero diciéndole a Netanyahu, stop. ¿Qué pasa? Israel casi siempre está convencido de que tiene que actuar solo o deja de existir. Sí. En este caso yo creo que las presiones que va a recibir el presidente Obama son las siguientes. Por un lado va a ponerle presión a Israel, pero desde el punto de vista doméstico, recuérdate que tenemos elecciones ahora en noviembre del Congreso y el Senado norteamericano y gran parte del apoyo que tiene el Partido Demócrata viene de la comunidad hebrea norteamericana, que es muy poderosa y tiene dinero y tiene los recursos. Entonces Obama está, me estás diciendo, entre dos aguas. Está entre sus contribuyentes, ¿no? Y entre lo que la comunidad internacional está diciendo, deja de morir palestinos. Pero lo interesante es que se ha unido a la presión que se le está poniendo a Israel. Es decir, Israel está llevando a cabo una guerra de defensa personal y sin embargo el mundo le está cayendo a Israel. Sí. Es como si a ti te estuvieran golpeando ahora y cuando tú respondes a ese golpe, tú eres la culpable. Para, María Elvira, no entres a taconazo. Sí, claro, es lo irónico de esta situación. Claro, porque hay 1.000 muertos en el vecindario, pero bueno, es que yo me estoy tratando de defender. Vamos entonces a ver, pero no solamente tiene este problema, sino también, Atassi, tiene Libia, tiene Siria. En Libia sabemos que ya Gaddafi no existe, pero ahora está ese país al borde de una guerra civil porque no hay gobierno. Siria, sabemos que hay 2 niños muertos por minuto, ¿no es así? Cuéntame. Por hora. Por hora. Dime entonces. Sabemos que también los Estados Unidos brillan por su ausencia en esos 2 países. Lamentablemente, desde hace más de 2 años, como bien te he dicho la otra vez, el movimiento de ISIS, que ahora es el peligro máximo, que ha salido de la zona de Raqqa de Siria, que ahora ha entrado a Irak, que ahora es muy poderoso porque tienen miles y miles de reclutas, porque tiene los pozos de petróleo de Raqqa
tienen asaltado el banco de Mosul, tienen más de 1.200 millones de dólares en su poder, están reclutando gente en Facebook, en Twitter, están creciendo de miles y miles de soldados, están creando su Estado Islámico califato retrógrada, están amenazando a los cristianos en Mosul, están cometiendo crímenes contra las mujeres de las dos religiones. Es un desastre, pero hace más de 2 años que le estamos diciendo a Washington, señores, estos fundamentalistas, estos criminales fundamentalistas terroristas están creciendo en potencia, están todos viniendo, todos los están de Afganistán, Tayikistán, Pakistán, Uzbekistán, de Europa, de Estados Unidos, se están juntando de todos lados. Nadie está haciendo nada al respecto. Ahora que están entrando a Irak, están llegando a la zona de Irak, están atacando zonas fuertes, están haciendo crecer. Es muy peligroso lo que está pasando ahí y Obama está cruzado de brazos una vez más. ¿Y qué pasa con Ucrania? Ahí está el avión caído, que sabemos que hoy recién es cuando logró un grupo de observadores internacionales llegar al lugar de los hechos. Pero la cosa del avión es una manifestación. Es una manifestación de lo que está ocurriendo. De la falta de política coherente y del desafío de Rusia a la comunidad internacional, a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Este fin de semana se estuvo confirmando con fotografías de satélite que piezas de artillería que tienen un alcance de 20 millas están disparando desde territorio ruso dentro de territorio de Ucrania. Están lanzando cohetes desde territorio ruso a territorio de Ucrania. Entonces, ¿cuál es la consecuencia a nivel internacional cuando eso ocurre? Bueno, aparentemente es ninguna. Hay un vacío, hay un silencio que está dejando todo el mundo sordo, porque la realidad es que el mundo critica a Rusia y a Putin, pero no hace nada. Y Putin se está aprovechando. Lo más peligroso que está ocurriendo este fin de semana, y se ha notado por muchos servicios de inteligencia, es la movilización de tropas rusas en la frontera con Ucrania. ¿Por qué es importante? Porque el ejército de Ucrania está ganándole a los insurgentes y aparentemente Rusia está convencida que no hay consecuencias, que con impunidad ellos van a intervenir si es necesario, directamente o indirectamente. En Ucrania, lo cual significa que Putin sabe que Ucrania va a hacer de él al fin y al cabo. Que él puede hacer en Ucrania lo que él le da la gana. Bueno, que absorberla. Sí, y hablaste del avión, déjame decirte una cosa muy peligrosa. Dime. Lo que se ha enviado de Holanda y de Australia, policías desarmados para tratar de asegurar que tengan control del sitio donde estalló o cayó ese avión. En realidad, María Elvira, desde el punto de vista forense, yo soy abogado penal, eso es inútil. Ese sitio ha sido contaminado, lo han estado manipulando, le han estado sacando evidencias. Yo creo que es un poco bochornoso que el mundo ha permitido que un lugar donde murieron casi 298 seres humanos se ha desecrado de esa manera, se ha abusado de esa manera. ¿Pero quién es la persona que podía venir a poner orden? Hay una sola superpotencia en el mundo, se llama los Estados Unidos de América. Cuando los Estados Unidos de América se cruzan los brazos, los déspotas y los tiranos actúan con impunidad. Ok, entonces, nuevamente, señora Tassi, el hecho, y eso ocurrió en su país, en Siria, donde vimos aquellos gases matando a los niños sirios. Vamos a recordar al público que el gobierno de Assad se ha vuelto a consolidar, ¿no es así? Bueno, consolidar, están ellos tratando de recuperar ciertos territorios. Han invadido la zona de Alepo, han tomado un buen pedazo, pero los rebeldes, por otro lado, han tomado otros lugares de parte de Siria. Assad ahora está luchando también con el frente del norte, que es el Ejército Libre del Islámico Front, y está luchando contra ISIS, y está luchando contra esos lados. Tiene ayuda iraní, tiene ayuda Hezbollah. Como bien te dije hace un ratito, está matando un promedio de 2 niños por hora, está matando unas 100 a 150 personas por día, sigue utilizando sus misiles, se han visto unos misiles Scud hace unas horas que llegó el reporte, está tirando las bombas barriles, destruyendo todos los barrios. Han muerto 260, 270 mil personas, hay más de 9 millones de desplazados. Obama sigue cruzado de brazos, es trágico. Obama ha trazado la línea roja y no la respetó. Assad sigue usando armamento químico, supuestamente clorino, que según el gobierno de Obama dice que eso no es problema de él, porque ellos han limpiado la parte de armamento químico que representa un peligro. Pero dime tú, si con armamento químico de clorina mata gente, ¿eso no es también tóxico? Ok, Alberto, y eso es en Siria. Vamos a Libia, donde se empeora la situación y Estados Unidos cierra su embajada en Trípoli. Yo creo que la reacción americana a esta situación y la falta de estabilidad es salir corriendo prácticamente. En otro momento los Estados Unidos se sentía obligada a actuar, a ayudar a estabilizar, crear, promover la democracia. Esos son los objetivos nuestros, la paz, la estabilidad, buscar la manera de disminuir el terror y la falta de estabilidad regional. Entonces, en este caso ha habido un desinterés muy grande y no se le puede achacar a ideología, es una visión de relaciones exteriores que tiene los Estados Unidos, en algunos casos ha sido por la derecha y en otros casos por la izquierda. Es una visión por parte de la Casa Blanca de ser ¿qué en el mundo? De ausentarse.
Los Estados Unidos dice ahora la política oficial es que no va a actuar unilateralmente, es decir, solo, y no va a ser líder, y ese es el problema. Y la razón que estabas comentando, que el embajador te dijo que no es respetado por sus aliados, por lo que está pasando es que muchos aliados norteamericanos ya no cuentan con la postura de los Estados Unidos. Se dan cuenta que los Estados Unidos tienen una visión muy limitada y que no se pueden comprometer con esa visión, porque los Estados Unidos no está dispuesta a respaldar esa visión, sea con militares, con sanciones económicas o con quejas políticas. Es una falta, es un vacío lo que se está creando, y la crítica no viene solamente de la izquierda, viene de la derecha, viene del medio, y eso es muy peligroso para el presidente, que está entrando ahora en el periodo final de su presidencia. Lo que le llaman el lame duck, ¿no? Donde se va a convertir todavía en menos inoperante, sí, o sin importancia. Y recuérdate que un presidente en este segundo periodo, en los últimos 2 años, sí, lo más que puede hacer es ser una potencia de influencia en lo que es política exterior. Y si el presidente pierde la Cámara de Representantes en noviembre, perdón, el Senado y la Cámara de Representantes, que ya está en manos de los republicanos, sí, creo que va a ser una presidencia en los últimos 2 años irrelevante. Irrelevante. Vamos entonces a darte las gracias por estar con nosotros, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la llamada de Obama a Netanyahu, que sin duda eso es lo que se va a ver, si van a ser 12 horas de cese al fuego, si va a ser una semana, que es lo que quiere la Casa Blanca, ¿no? Ni siquiera te pueden poner de acuerdo con 12 horas. Y lo que quiere Hamas sabe que si Israel continúa esta ofensiva, van a arrasar con ellos en la Franja de Gaza. Y esa es una cuestión de supervivencia para ellos. Ellos que querían borrar a Israel, están en el punto de ser... Israel los va a borrar a ellos. Exactamente. Muchas gracias. Cuando regresemos, después de 50 años, ¿ustedes se acuerdan de la operación Peter Pan para los cubanos? Bueno, pues ahora ha salido un documental donde viene muy bien con lo que está ocurriendo en este momento en la crisis migratoria de los niños. ¿Por qué? Porque ambos padres lo que quieren es salvar a sus hijos, los centroamericanos y los cubanos en su momento. Ya regreso con más información sobre este nuevo documental sobre los niños de Peter Pan. No se vayan. Pase lo que pase, que no los separe. Ustedes se quedan en Miami hasta que podamos recogerlo allá. Primera parada, Campamento Mateo. Aquí se baja César, Luis y Manuel. No, eso no puede ser. Manuel es mi hermano, no nos puede separar. Bueno, es el último cortometraje sobre la tragedia que tuvieron que vivir más de 14.000 niños cubanos, conocida como la Operación Peter Pan. Está escrita y dirigida por la ecuatoriana Andrea Puente y va a ser presentada en diferentes festivales de cines a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y sin duda que esto viene muy a propósito con lo que está ocurriendo en este momento en la frontera de los Estados Unidos con México, donde los padres centroamericanos están enviando a sus hijos para salvarlos. Los cubanos del comunismo, los centroamericanos de las gangas y de la muerte. Le damos la bienvenida a la señora María de la Milera, que es vicepresidenta de la Operación Peter Pan. Muchas gracias, María Vida. Es un placer estar aquí. El gusto es nuestro. Entonces, me imagino que usted conoce también la historia del Peter Pan, que usted, bueno, la ha vivido durante estos más de de Pedro Pan, que la ha vivido más de estos 50 años. ¿Cómo usted revive y relaciona lo que está ocurriendo en este momento, en esa frontera, con lo que vivieron estos niños cubanos? Bueno, tengo una perspectiva a lo mejor diferente de algunas personas. Yo estuve trabajando para el gobierno federal y una de mis obligaciones es la inmigración. O sea que estoy muy de cerca a lo que es el punto y la situación de inmigración. Yo veo ciertas características que no son iguales en este éxodo. En el éxodo de Pedro Pan, nuestros padres, hicieron una salida de los muchachos ordenadamente, sí, con papeles y documentos que no violaban las leyes de este país. Y venía y nos mandaban con la confianza de que aquí nos iba a ayudar la Arquidiócesis de Miami. Sí, la Iglesia Católica. Exactamente. Ya se había comprometido a ayudarlos. Que fue una cosa que fue bien coordinada. Y fue una cosa en que en ningún momento nosotros estuvimos expuestos a los peligros que desafortunadamente estos niños están siendo expuestos. Claro, pero cuando un padre, independientemente, y esto vamos a ponernos los zapatos de los padres centroamericanos, cuando un padre ve que tiene que salvar a su hijo y que tiene que mandarlo hacia alguna parte, independientemente de si los papeles están o si no están, o si
sabemos que el norte siempre promete algo mejor que donde estamos. Bueno, pero ¿cómo, ¿no le parece que tú vas a enviar a un niño y las vas a poner en las manos de una persona que por dinero está pasando a las personas ilegalmente a este país? Y que tú no sabes si ese niño va a llegar aquí intacto o si va a estar llegando aquí violado o si va a estar vendido como están vendiendo a tantos muchachos en estos momentos. Pero también los padres cubanos sabían a ciencia cierta, y yo sé que hay muchos casos, no es la mayoría, pero hay muchos casos dentro del mundo de los Pedro Pan que sí hubo abusos y que sí hubo violación. Y fueron casos muy aislados, mínimos, sí, muy aislados, lo sé. Pero aún así todo, siempre la arquidiócesis se hizo cargo de nuestra estancia aquí, mientras estuvimos aquí hasta que nos graduamos y fuimos ya personas mayores adultas. Sí considero la desesperación, porque cualquier persona que vive en un país donde no existe la libertad que nosotros, gracias a Dios, tenemos la ventaja de tener en este país, comprende la desesperación de esos padres y de esos niños para poder llegar a un país donde ellos puedan ser personas de bien. Claro, porque hemos tenido aquí en el programa, ¿no? En Cuba estaban enfrentando el niño que se lo iban a quitar, lo iban a mandar a la escuela del campo, ¿no es así? Lo iban a adoctrinar bajo... A usted, ¿verdad? Sí. Y ahora me va a usted decir su caso en particular. No, y aquí, dígame. Sí, en mi caso, mi padre estaba siendo perseguido por el gobierno de Fidel, y entonces porque su familia anteriormente había sido una familia militar, y entonces nosotros debido a eso no pudimos ir estábamos escondidos prácticamente, pero yo seguí mis estudios de música y me hice profesora de música. Y cuando tuve que ir a presentar mi examen frente a un jurado, se dieron cuenta que yo no estaba yendo al colegio, y ellos mismos fueron y me dijeron, tienes que ir al campo. Y yo dije, yo soy profesora de música, en el oído no hay piano, no hay... Y entonces me dijeron, usted va a hacer lo que la revolución diga. Y entonces yo yo sinceramente le supliqué a mi madre que me sacara de allí. ¿Qué edad tenía usted? 15 años. Usted tenía 15 años. Acabados de cumplir. Claro, muy bien. Y entonces ya yo me daba cuenta de lo que estaba pasando, y me di cuenta desde que tenía 12 años cuando triunfó la revolución, porque sufrí en mi carne propia las cosas y las represiones. Bueno, ¿cuántos niños de 15 años como usted no han tenido que cruzar esa frontera? Pero vuelvo nuevamente al punto que usted me dice, que independientemente de que la legalidad y todo estaba en orden, y que el padre cubano sabía que los niños venían a un lugar seguro y que era la Iglesia Católica, si el padre cubano no hubiera sabido que venían, que había tanto orden, no sé si igual lo hubieran enviado. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Entonces, el padre centroamericano, ¿usted considera que al dárselo a un coyote, pero es que dejarlo en Honduras o dejarlo en Guatemala? Tengo una petición muy grande para todas esas madres y esos padres que ven a sus hijos sufrir en estos países de opresión. Primero que nada, el gobierno de esos países tiene que tomar en cuenta la situación que tiene. Pero si no puede controlar a las maras y no puede controlar la delincuencia. Sí, pero vienen entonces aquí a los Estados Unidos y le dicen al presidente de los Estados Unidos que al país de los Estados Unidos le conviene que ellos sean prósperos y que ellos tengan prosperidad y economía en su país, o sea que los Estados Unidos también es responsable de eso para evitar esta crisis. O sea que son muchas cosas que hay en juego. Bueno, pero fíjense, el gobierno del presidente Obama mismo el viernes pasado se reúne con los presidentes de los 3 países más importantes, que son el país Guatemala, Honduras y Guatemala, Honduras y El Salvador. Los 3 se reúnen, que son los países que más están generando. ¿Y cuál fue el mensaje? Y el mensaje es: ustedes tienen que detener Guatemala, Honduras y El Salvador. Y bueno, los 3 presidentes se aceptaron y acordaron que iban a detener este influjo. Y las declaraciones del presidente de Honduras, que después dice, bueno, es que a los Estados Unidos le conviene que nosotros nos vaya bien en nuestro país para que no tengan a las personas huyendo para acá. A todos, o sea, igual que México. Existe cierto, como yo digo, chantaje. Claro, pero no veo que esos países, a través de sus presidentes, en realidad han tomado una decisión contundente de detener este flujo de niños hacia la frontera de México. Mi mayor preocupación. ¿Qué le dice usted a los padres centroamericanos? Que cuiden a sus hijos y que tengan mucho cuidado a quién le están entregando esos niños. Porque hay niños que no están llegando, hay niños que están siendo violados, hay niñas que están siendo vendidas. Acuérdense que estas personas que le dicen coyotes, estas personas hacen esto por dinero. Y si a ellos le proponen $7,000 por traer un muchacho y después le dan $10,000 por vender a la muchachita porque la pueden utilizar para otras cosas, ellos lo hacen, no tienen escrúpulos. Absolutamente, y ese es el gran problema que están enfrentando estos pobres niños. Muchísimas gracias, María, por regresar. Y bueno, sabemos que los cubanos también tuvieron su capítulo de niños teniendo que enviarlos hacia el norte para salvarlos. Pero fue una experiencia, fue dura.
merece toda la pena porque nosotros, gracias a Dios, pudimos salir adelante. Pero de nuevo, mi petición es a todas estas madres que están mirando, mandan a sus hijos, acuérdense primero en pensar en la seguridad de esos niños, que ellos son los que más importan. Sin duda, muchas gracias, María. Y al regresar vamos entonces a hablar de otro avión que se cae. Así está, pero muy cerca de nosotros, en la playa. Ya les voy a informar, ahí está. Un avión en la misma costa. Ya les voy a explicar qué fue lo que pasó, quién murió y quién se salvó. Otro accidente aéreo, pero esta vez en nuestro patio cerca del sur de la Florida, o en el sur de la Florida, cerca de la ciudad de Miami, y en particular en la playa de Venice, donde esta avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en la playa, causándole la muerte al padre de familia, el señor Irizarry, Omi Irizarry, y haciéndole daños graves a su hija, que está en este momento en cuidados intensivos en un hospital de la ciudad. El señor Irizarry muere y la hija está, como digo, en este momento en condición grave. Le damos la bienvenida al señor Cristóbal Ospina, que es ingeniero de aviación. ¿Cómo está usted, Ospina? Muchas gracias, María Elvira. Sin duda que uno nunca espera que una avioneta cuando está caminando por la playa le vaya a impactar, ¿no? Y mucho menos causarle la muerte. El padre muere, la niña está grave. ¿Esto cómo ocurre? ¿Cómo es que la torre de control le permite a este señor de 57 años de edad, que dice que tenía problemas con su avioneta, aterrizar en una playa? La situación es la siguiente. Aparentemente tuvo una falla, la cual reporta la torre de control, y él como tal inicia un proceso de aterrizaje de emergencia, por lo cual él busca un área en la cual le pueda aterrizar, y al parecer la playa fue el lugar donde finalmente hizo el descenso, y el impacto fue el que generó pues la claro, muerte. Pero la torre de control no es la que supuestamente tiene que dar permiso o no dar permiso a los aviones dónde aterrizar y cuándo despegar, ¿no es así? Sí, pero en este caso es una situación ya de emergencia, y el cual ya el piloto tiene su autonomía, muchas veces puede aterrizar en una vía, en una carretera, cualquier aeronave, ya es criterio del capitán en el momento de que tenga que tomar una decisión en qué punto puede llegar a hacer el aterrizaje o el acuatizaje. Volvemos, un ejemplo puede ser el caso del Hudson, que el piloto aterrizó en el mismo río. No, entonces, está muy bien, pero en el Hudson, y es verdad, y usted tiene razón, pero era en el medio del río donde la posibilidad de que hubiera alguien remando, sin duda que estaba ahí, pero aquí estamos hablando de una playa el domingo en la tarde llena de gentes y específicamente en la arena, no sobre el agua. El piloto estaba en este momento en una aproximación. Él tiene que llegar al punto más cercano donde él le permita visualmente llegar su aterrizaje. Eso es lo que evidenciamos. La razón por la cual él aterrizó allí es la situación de encontrar un lugar adecuado para aterrizar, y él, yo pienso que fue el mejor punto de vista que pudo tener en ese momento del vuelo, que pudo haber aterrizado en esa área. Y sin duda le cuesta la vida al padre de familia, pone grave a la niña, y ellos dos se salvan, lo cual está muy bien, el piloto y su acompañante. Ahora, ¿qué tipo de cargo, si alguno? ¿Qué es lo que dice la ley de aeronáutica sobre alguien que le causa la muerte a otra persona por salvar la vida de él? Ya eso es un proceso, digamos, de análisis. Los reportes de accidentes son estudiados por la FAA, y eso conlleva a unos estudios que llevan incluso bastante tiempo para determinar los responsables, y como tal, pues de igual manera se establecen las No, bueno, la realidad causas. es que ¿cuál es la probabilidad de que a uno le dé o le impacte un avión cuando está caminando por una playa de la Florida? Pues 1 en 10 millones, ¿no? De millones. Sí, es bastante. Muchísimas gracias, Ospina, por estar con nosotros. Le damos la bienvenida ahora a Héctor Valle, que es periodista. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Sabemos que, bueno, las cosas que pasan, ¿no? Las cosas increíbles. Vamos a España, donde descubren una nueva red de falsificación de documentos para dárselo a los cubanos y que puedan viajar sin visas a México. De España a México. Explícame, esta red, ¿quién la estaba dirigiendo? Bueno, aparentemente hay 14 detenidos, aparentemente de ellos 11 cubanos, son fundamentalmente cubanos los que están dirigiendo esta red, pero hay 3 españoles. Esto apenas comienza en un proceso de investigación, estaban esperando, parece que poderlos tomar con las manos en la masa, y fueron detenidos el domingo en Tenerife. Ellos tienen una empresa que envía paquetes a Cuba. Okay. A través de ese tapete ellos podían
hacer contacto con posibles clientes, los cuales se les ofrecía viajar en visa de turismo a España. Ahí recibían documentos falsificados de residencia. Pero y por un momentito, tenían que entonces estar alguien en componenda con el gobierno español o por lo menos la oficina que emite la visa, ¿no es así? Bueno, porque evidentemente. Si tú quieres venir a España, tú necesitas una visa del gobierno. Exactamente, pero eso es solamente el principio, porque después que les pasan esos documentos falsificados que tienen que ver con la residencia en España, no necesitan visa para viajar a México, pero sí los contactaban en México, en el norte de México, a algunas personas que formaban parte de esta red y los llevaban hasta la frontera para que pudieran pasar de territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Pero muy bien, pero iban de España a México. De España a México. ¿Y cómo podían ir de España a México? Porque con los documentos falsos de la residencia no necesitan visa para viajar de España a México. Muy bien, y entonces, ¿cuántos cubanos cayeron en esta red? Bueno, por el momento son 11. Hay otros reportes contradictorios, de 14 detenidos, 11 cubanos. Hay reportes, reitero, contradictorios, pero por el momento oficialmente 14 detenidos, 3 ciudadanos españoles y 11 cubanos. Aunque sabes que con esto de los cubanos tienen doble ciudadanía, algunos también eran ciudadanos españoles, pero 11 de origen cubano. ¿Y se ha visto en otras oportunidades que haya falsificación de documentos españoles? De que en otras palabras, que el cubano reciba una visa o una residencia española. ¿Se había visto antes falsificación en ese campo? Sí, cómo no. Y en Cuba, falsificar o tratar de falsificar documentación española para viajar a España, incluso estamos hablando a veces de ciudadanía, es, digamos, que la documentación extranjerizante es más fácil o más común de falsificar. Muy bien. ¿Y cuánto costaba el que te dieran un documento español? Bueno, depende. La ciudadanía vale muchísimo más porque... ¿Te puedes quedar en España a vivir? No, y además de eso también te permite viajar fácilmente. En la Comunidad Europea. Exactamente. Ok, ¿y cuánto costaban los papeles? Bueno, los papeles pueden llegar hasta 10.000 pesos convertibles en ese momento, quiere decir eso 12.000, 13.000 dólares. Exactamente. En cuanto al dinero, al monto que se estaba pidiendo, solamente, es lo que se cita, solamente por la documentación de la residencia en España para viajar a México, estaban pidiendo entre 1.000 y 1.500 euros. Eso es 1.300, 1.800, 2.000 dólares. Pero también existía la posibilidad que una vez que uno tiene ya la residencia española, uno puede quedarse y entonces obtener los beneficios sociales que España ofrece. Pero son falsos. Era una documentación solamente para viajar. Es decir, lo que tenemos ahora sobre la mesa, lo que hemos podido averiguar aquí en nuestra redacción es que son documentos falsos, que era una red. Usted llegaba a España, ellos le facilitaban a usted esos documentos falsos, viajaba a México, pero la red continuaba dentro de México para poder pasar a los Estados Unidos. Entonces la red, no solamente es Tenerife, México, llegar hasta la frontera. La Habana, Tenerife, exactamente. El servicio completo. Bueno, que todo cubano con tal de poder escapar, ¿no? Cualquier vía. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Y cuando regresemos, vamos entonces a leer algunos de los mensajes que hemos recibido a través del internet. No se vayan. Bueno, quinto segmento que me encanta porque siempre puedo hablar con usted a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube y a través de Instagram, que me encanta porque en YouTube usted puede ver pedazos de programas anteriores a este programa y a través de Facebook también. Así que vayan a Facebook y vayan a YouTube en particular. Vamos entonces a ver qué es lo que dice el primer mensaje que llegó este fin de semana de Evelio. Evelio, hola María Elvira, desde hace días que me he quedado con los deseos de ver historias de los balseros. Yo no tuve coraje para hacerlo, pero le aseguro que hay que estar desesperado para hacer esa locura. Pero lo respeto, muchísimas gracias. Yo también lo respeto y por eso le estamos, en estos 20 años que se cumple del aniversario de Guantánamo, le estamos dando un pequeño homenaje a todo aquel que se atrevió. Pero yo estoy de acuerdo con usted, yo no sé si yo me hubiera atrevido. Ese mar negro, da escalofríos. Pero muchas gracias, Evelio, por compartir con nosotros su opinión. Vamos entonces a Virgilio. ¿Qué dice Virgilio? Mi estimadísima, verdad que usted siempre está a la viva, es un buen manager de pelota, pero vigilaba a los demás para que no se quedaran en ningún país, ¿verdad? Que Pacheco, el pelotero, fue y ahora se escapó. Que así es este mundo. Virgilio, el del reparto. Bueno, la realidad es que aquí presentamos las dos caras de Pacheco y usted obviamente decide qué es lo que usted quiere pensar. Muchísimas gracias por el comentario, Virgilio. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo,
¿Quién contra ti? Nadie. Ahí está, mariaelvirasalazar.com, para que usted pueda ir a mi página de YouTube y ver programas anteriores a este. Y también le vamos a dar las gracias a el peluquero, el señor Bobby de Éxtasis Salón y Spa, el mejor, además el mejor servicio en el sur de la Florida. La cara de Dania Víctor, mejor que ella nadie. Y el atuendo de la señora Gabriela Arango, que es una de las diseñadoras más importantes que hay en el sur de la Florida. Muchísimas gracias, porque todos mis modelitos me encantan. Gracias a usted, más que a nadie, por esta sintonía. Nos vemos entonces mañana a la hora de siempre aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.